Muy buenos días para todos. Les invito por favor a abrir sus Biblias. Y vamos a estar en esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a leer allí. Vamos a leer los versos 7 y 8 únicamente. Vamos a leerlos a una voz. A una voz. La predicación de hoy estará únicamente en el verso 8. En el verso 8. Solamente hacia allí vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. A una voz. 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora leamos todos el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Amén. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno en medio de tu pueblo, que te paseas por cada fila, que te paseas en medio de ellos, cual candelero en medio de la noche para alumbrar sus almas, sus vidas. Espíritu Santo, fiel amigo, fiel maestro, consolador y ayudador, bendice grandemente tu palabra, la que inspiraste en aquel siglo para dar ánimo, coraje, directrices a Timoteo, ayudarlo a que avivara el fuego de su ministerio, confiando plenamente, primeramente en tu fidelidad, oh Dios, siguiendo el ejemplo ya en lo práctico de su apóstol. Hoy somos retados nosotros, hoy somos convocados nosotros como tus heraldos a que no vayan a sentir vergüenza de ser cristianos, de proclamar las verdades de Cristo. Por doquier el Evangelio, prestos id a predicar. Hoy, Espíritu Santo, somos nosotros los convocados a esta exhortación celestial. Bendice al insuficiente, débil y temeroso predicador, y bendice la iglesia que has convocado para que reciba esta porción de su palabra, con la cual no solo capacitas sus almas para la eternidad, sino que los preparas para vivir en este mundo como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como testigos de Jesucristo, hasta que llegue el día de nuestro llamado. Encomendamos tu palabra a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento. Sin lugar a dudas, después de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más usado precisamente por Jesucristo para llevar las buenas nuevas de salvación, de manera especial al reino gentil, fue el apóstol Pablo. Hablar del apóstol Pablo es inevitablemente hablar de un hombre cuya pasión por el Evangelio excede toda clase de pensamiento humano. En el pasado un hombre definió al apóstol Pablo en razón a su primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el título que le dio un hombre, un creyente,
A Pablo fue el hombre de un solo tema. El hombre de un solo tema. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino el evangelio. Mucho hay para hablar, mucho tenían en ese tiempo. ¿Qué hablar? Aquellos grandes poetas surgidos de Grecia y demás. Pero él decía, yo no vine a esto. Yo vine a hablarles de Jesucristo. El hombre de un solo tema. Y es que es impresionante la entrega, la pasión, la convicción de este hombre por el evangelio. Cuando nosotros vamos a la segunda carta, capítulo 11, versículos 23 al 27, vemos cómo este hombre realmente no escatimó esfuerzo. Este hombre pasó por sufrimientos increíbles. Son ministros, está hablando de los falsos apóstoles, de sus opositores. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. O sea, perdió la cuenta de cuántos latigazos y con varas recibió este hombre. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Creo que si a alguien le dicen, ven a Cristo, que te va a tocar una partecita de esto, inmediatamente creo que la idea sería renunciar de inmediato, claudicar. Pero hubo uno que no claudicó y se llama el apóstol Pablo. Era tal su pasión por el evangelio que aún encontrándose en prisión, como nos lo presenta la carta, su último escrito, la última voluntad. Cuando terminamos este canto siento una nostalgia cuando decimos amén, porque fue el amén de un moribundo. Fue el amén de una persona entregado, consagrado a Dios, que sabía que su padre lo esperaba en casa. Él no tenía ninguna clase de problema por sufrir por el evangelio. En prisión, a punto de morir, su mayor preocupación no era en cualquier momento me cortan mi cabeza. ¿Qué será de mi familia? ¿Dónde estará mi papá, mi mamá, mis hermanos? ¿Dónde estarán? ¿Qué va a pasar con lo que dejé? ¿A quién dejarle esto? ¿A quién dejarle lo otro? No, mis hermanos. Lejos estaba Pablo. Ya él había dicho, todo lo que he ganado, yo lo tengo por basura. Eso es peor que ceniza, que rescoldo, con tal de ganar a Cristo. Ya él había expresado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Este era un hombre que comprendía qué era lo que contenían esas palabras que nosotros y la Biblia nos presenta como el evangelio. Él sabía que cada palabra que expresaba de ese mensaje, si a Dios le placía, podía salvar al más terrible pecador y llevarlo a la gloria eterna. Él sabía que con cada frase que expresaba, un alma podía ser librada de la ira venidera, y las aflicciones para él no importaban con tal que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Su preocupación era el evangelio, cómo iba a seguir su ministerio, y habiendo escogido a Timoteo para que continuara su legado, entonces escribe esta carta, precisamente para darle un sinnúmero de directrices, encaminadas todas a ser fiel al ministerio del evangelio. En el verso 7 que vimos el domingo pasado, él exhorta a avivar el fuego por el don de Dios.
Timoteo no solo había sido llamado a salvación, como veremos el próximo domingo, sino que había sido llamado a un ministerio muy especial. Ser un heraldo del Señor, llevando las buenas nuevas a los perdidos, recogiendo por todo el mundo cada alma perdida que había sido escogida para el Señor. Y necesitaba, él no era un opacado, él no era un opacado, pero al morir Pablo él necesitaba redoblar esfuerzos, avivar su don, concientizarse de ese don. Y ahora en los versos 8 al 12, Pablo lo convoca de nuevo. Ya le dijo qué tiene que hacer. Ya le dijo por qué lo puede hacer. Porque él ha recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder para no temer a las amenazas que pudieran venir contra él por ser el discípulo principal de Pablo. Amor para tener compasión por los perdidos. Y autodominio, templanza propia para no responder violentamente, sino aguantar toda clase de ofensa, siguiendo los ejemplos del maestro mayor, de su ejemplo humano, para edificación del pueblo. Ahora entonces le va a decir Timoteo, ya cuentas con las virtudes divinas para no tener temor, pero ojo que es que el temor a que te hagan lo mismo que a mí, te puede llevar a algo que Pablo llama vergonzoso, y es callar por miedo, callar, no hablar de Jesucristo. Hoy veremos el verso 8, cuyo tema principal es la exhortación del apóstol moribundo al pastor Timoteo a no sentir vergüenza del Señor, sino a sufrir por ser fiel al Evangelio, debido a que la provisión divina estaba disponible para soportar dichas aflicciones. Y el título que le hemos dado a esta enseñanza es: Cristiano, siéntete orgulloso de Cristo y sufre por el Evangelio. Lo vamos a desarrollar solamente en un encabezado. El gran honor y deber cristiano: sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio. Leamos entonces en unidad, leamos el verso 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En el contexto en el cual escribe Pablo esta carta, ya conocemos su situación. Predicar el Evangelio de Jesucristo en el imperio o en todas las provincias de Asia Menor, todo eso estaba bajo el gobierno de Roma, era realmente un peligro. Hablar de Jesucristo era realmente peligroso. Solo ver cómo estaba Pablo daba temor hablar de Jesucristo. O seamos realistas, hermanos. Solo ver cómo estaba Pablo. ¿Cuántos lo habían dejado? Los comentaristas dicen, todos esos que vamos a ver más adelante que lo habían dejado, muchos de ellos había sido por cobardía. Me dejaron, me abandonaron, se fueron. Daba temor hablar de Cristo. Pero segundo, hablar de Cristo en ese contexto era algo deshonroso, despreciable, bochornoso, era algo vil para el imperio romano. Hablar de Jesucristo, a quien mismo los judíos se habían entregado, los mismos romanos allá usados por Dios, lo habían matado en una cruz como el jefe de los delincuentes, el más grande de los impostores. Para Roma la acusación mayor es que dice que es rey. Y en ese tiempo solo había un rey para ellos, el emperador Nerón. Solo ese. Y decir que era hijo de Dios, que él podía perdonar pecados, eso era una burla. Eso era algo vil. Era un mensaje que no tenía. Podían decirle, Timoteo, no te da vergüenza. Vos con esas historietas por acá. No. Además, para ellos todavía seguía muerto. Recuerden que
Los sumos sacerdotes y autoridades pagaron para que dijeran que era que se lo habían llevado los discípulos. Seguía muerto. Y tú predicando que está vivo, pero no solo de Cristo, sino que era un riesgo decir, yo soy compañero. ¿De quién? De Pablo. Era un tremendo peligro decir, yo soy compañero de Pablo. Pablo se encontraba prisionero y a punto de morir por ser testigo imitador de Jesucristo. Y eso le podía pasar al discípulo principal de Pablo, que era Timoteo. O sea, ese era el panorama. Porque es que es muy sencillo decir, es que es un cobarde y se avergonzó. Pero metámonos nosotros, pongámonos, bueno, no pantalones, sino su capa en ese tiempo para que veamos lo que podíamos llegar a experimentar. Timoteo estaba en una encrucijada. Por eso es que una y otra vez Pablo le va a decir, ven pronto a verme. Cuidado, el temor te deja y no vienes. Cuidado, te acobardas. Timoteo era el discípulo principal de Pablo, como Pablo era el discípulo principal de Cristo. Y ser fiel al evangelio, como murió Cristo por la verdad, Pablo muere por la verdad. Timoteo estaba en riesgo de ser hecho prisionero, azotado y hasta llevado a la muerte por la verdad, por ese evangelio, por ser fiel. Pero ya Pablo le había dicho, Timoteo, no tengas temor, tú cuentas con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio de parte de Dios. Y ese espíritu lo capacitaba. Y debemos entender algo, no es que Timoteo se avergonzara del evangelio, esto debe quedar claro. No es que por naturaleza Timoteo desde sus comienzos en la fe, él fuera un hombre que se avergonzara del evangelio. Ay, no, qué pena, vea, ya se va a poner a hablar de Cristo, yo más bien me voy y me hago por aquel loco. No. ¿Por qué no? Porque un hombre así jamás hubiera sido llamado al ministerio. No. Varias veces estuvo no solo al lado de Pablo, sino que varias veces Pablo lo comisionó para que él fuera solo, ¿a qué? A predicar en público el evangelio, sin ninguna clase de temor ni vergüenza. Lo que ocurre es que, como igual a la exhortación anterior, en esta Pablo se está adelantando en su carta. Se está adelantando a lo que podía pasar con Timoteo, como ya expliqué. Él estaba sentenciado a muerte por ser fiel al evangelio. Timoteo podía acobardarse. Y el temor, como dicen los comentaristas, lo podía llevar a no testificar de Cristo, a no predicar el evangelio, lo cual para el apóstol era como avergonzarse del Señor y su palabra. El miedo puede producir reacciones increíbles en nosotros. Un hombre se creía el más valiente de todos. Ese le salía a lo que fuera, le ponía la cara a todo. Por ti doy la vida. Pero cuando vio que al Señor lo iban a matar, por temor, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. La palabra vergüenza acá está acompañada de la palabra temor. Y es igual a sentir vergüenza. Callar por temor es igual a sentir vergüenza. Lo contrario a sentir valor, orgullo, que es lo que Pablo apunta acá. No, siéntete orgulloso, Timoteo, no vergüenza, sino orgulloso de ser portador de un mensaje que estamos plenamente convencidos es el único mensaje que salva a las personas de quedar bajo la ira de Dios para siempre. Pablo le exhorta, segunda frase, no te avergüences, y aquí está, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque cada que nosotros compartimos el evangelio, inevitablemente estamos hablando de Jesucristo. Todo lo que nosotros compartimos con una persona está llena de quién es y qué hizo y para quiénes lo hizo el Señor Jesucristo. Está llena del alcance de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo.
Está llena, estamos dando testimonio de Jesucristo. Le estamos diciendo a la persona, es que está la obra de Él, que con solo mirarlo y creer en Él, Juan 3, 15 y 16, tú serás salvo. Tú serás salvo, no tienes que hacer nada. Y lo decimos con una convicción, que hay personas que realmente le dicen, pero eso está convencido de eso, Señor. Y nosotros respondemos, sí, es que si me tocara morir por esto, yo hasta moriría. O sea, ya no somos capaces de negar, dudar, no. Ya hay una seguridad plena en que fuera de Cristo no hay salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto ya está, ya es nuestro, ya está arraigado en nosotros. Pero el punto es, ¿qué haces tú con esa información celestial? ¿Qué haces tú con esa información celestial? ¿Qué haces tú? Si tú estás tan convencido que es que solamente a través de Cristo, que no vale que sea la mejor persona del barrio, del sector, el mejor vecino, el mejor familiar, que es que eso no sirve de nada. Si tú estás convencido que solo Cristo salva, ¿qué haces tú con esa información? ¿Qué haces? Esto no lo podemos dejar solo para el pastor, esto apunta primero al pastor, Timoteo. Claro, el pastor tiene que ser un ejemplo. Alguna clase de pasión tiene que mostrar el pastor por el evangelio para poder exhortar luego a la iglesia. Esto no lo podía dejar Timoteo allí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿A cuántos les compartiste esta semana, amado hermano? ¿A cuántos les diste testimonio de Jesucristo en esta semana? Según decían unos hombres, hablar más de 15 minutos con una persona, a menos de que sea cerrando un negocio, recibiendo una clase, algo del trabajo, pero hablar de la sociedad, de política, de deportes, más de 15 minutos, y no introducir a Cristo, es como si te avergonzaras del evangelio. Yo me tuve que mover varias veces en la silla preparando el mensaje, orando y pidiendo perdón. Yo creo que ustedes están que los quema la silla también. Porque es que estamos ante un mensaje celestial. Estamos ante la palabra de Dios, el evangelio de Dios enviado del cielo por la persona de Jesucristo. No había esperanza para el mundo, no la había, ni los más esperanzados, llamémoslos así, que eran los israelitas por sus promesas, pactos y todo lo demás, no, estaban perdidos. Y en el tiempo perfecto Dios envía la promesa de Génesis 3:15, Juan lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso que entendamos, es que solo Él quita mi pecado, solo Él quita el pecado de un hombre. Entonces yo creo que nosotros podemos ir mejorando. Por eso esta exhortación negativa contiene un imperativo positivo. Y en lugar de vergüenza, es como si Pablo le dijera, siente orgullo, ya tienes el poder de Dios, tienes el espíritu de amor, tienes el espíritu de dominio propio. Ahora siente orgullo por tu Salvador y predica de Jesucristo. Da testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuántos realmente están convencidos de que de la santa boca del Señor salieron aquellas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. ¿Cuántos están convencidos? Amén. Bueno, entonces tu mamá, tu papá, tus hijos, tus vecinos y todos los demás no irán al cielo si no conocen a Cristo. ¿Y tú sabes sobre quién ha puesto el Señor esa carga de responsabilidad? Sobre ti y sobre mí. Los muertos de afuera no predicarán de Cristo. Ellos muertos se quedarán si los vivos no van y les anuncian el que les puede dar vida. Se quedarán muertos. ¿Y qué estamos haciendo los vivos? ¿Qué estamos haciendo los vivos? ¿Qué estamos haciendo los que estamos llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo con este mensaje?
no van a ir al cielo si no conocen a Cristo. Y no conocerán a Cristo si no les predicamos de Jesucristo. No. Es un misterio, mis hermanos. Dios no necesita de nada. Y pongámoslo así, no necesita de hombres. No. Él no nos creó por necesidad. En su soledad estaba pleno, glorioso, completo. Él no nos creó por necesidad. Él nos crea para hacer manifiesta su gloria. Es como decir, para hacerme partícipe de su gloria. Nos hace partícipes de su gloria. Desde que crea el primer hombre, Él le pone una enmienda, una responsabilidad encima. Por medio de la procreación, Él como sacerdote, nuestro primer Adán, Él tenía la responsabilidad de expandir el Edén, de convertir toda la tierra en un Edén, en un paraíso, irlo sacando, mostrando la gloria de Dios. Fracasó. El primer hijo fracasó. El segundo hijo, Israel, lo lleva a la tierra Canaán para que la convirtiera en el segundo Edén, el segundo paraíso, un lugar, un pueblo y un Dios. Fracasa rotundamente. No llenó esa tierra que fluía leche y miel de la gloria de Dios. No lo dio a conocer. Adoptó pecado y las naciones vinieron y antes tomó de ellas la maldad. Pero envía a uno, al Señor Jesucristo, su verdadero Hijo. Y Él, clavado en una cruz, no en un Edén, en un paraíso, ni en una tierra que fluía leche y miel, sino clavado en una cruz, obtiene la victoria. Y con su muerte proclama la gloria de Dios al universo entero. Proclama la gloria de Dios al universo entero. Y se sirve de todos aquellos viles pecadores por los cuales moría para convertirlos en sus heraldos. La iglesia, su amada iglesia, su cuerpo místico, de ahí en adelante es la encargada de proclamar las verdades del crucificado. Y hoy la victoria avanza por el mundo entero. Hoy su evangelio es proclamado por el mundo entero. Hoy la mayor parte de las naciones conocen el evangelio. Porque hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo, no se avergüenzan ni tienen temor y predican de Jesucristo. La iglesia es la encargada de dar este testimonio. Ella es la guardiana, ella es la encargada de proclamar la verdad de Cristo, como lo dijo en su primera carta en el capítulo 3, allí los versículos 14 al 16. Es la iglesia del Señor, no hay otra, hermanos. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahí está el encargo, ahí está la demanda, ahí está la responsabilidad. Columna y baluarte de la verdad. No hay más quien. Y luego, ¿qué predica la iglesia? El evangelio de Jesucristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es la iglesia, no hay nadie más. No hay nadie más que predique el evangelio. Sobre los creyentes pesa esta gran responsabilidad, amados hermanos. Es sobre nosotros, hermanos. Nosotros somos los encargados hoy de expandir el reino de Dios. Y esto solo es posible por medio del evangelio. Timoteo debía tener cuidado de que el temor a que le pasara lo mismo que a Pablo no lo fuera a llevar a quedarse callado. Callar por temor para Pablo era vergüenza, era vergonzoso. Pero no solo del Señor le dice Pablo. Tercera frase:
sino de mí, preso suyo. O sea, no te dé vergüenza, no te dé temor predicar de Cristo, ni de mí, preso suyo. Y es bien interesante, hermanos, cómo define Pablo, no solo su relación personal con el Señor, con Cristo, sino cómo define su cautiverio. Ya sabemos que Pablo se declaraba pertenencia del Señor, Pablo se declaraba propiedad del Señor, siervo suyo, su esclavo. Por tanto, él define su cautiverio como si fuera el Señor quien lo tuviera en la prisión. Ya eso lo vimos, cómo confiaba en la providencia de Dios. Él no estaba allí por delincuente, él estaba allí por ser fiel a Jesucristo. El apóstol, por tanto, no era para él no era prisionero de Roma ni de Nerón, él era prisionero de Cristo. Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. 4:1, yo pues preso en el Señor. Es interesante ver cómo Pablo, a punto de morir, asocia su prisión con Cristo, mis hermanos. O sea, técnicamente él era prisionero ¿de quién? De Roma y de Nerón. Ante los hombres él era condenado a muerte por Nerón. Sin embargo, su prisión y su muerte se habían dado por designio divino. Desde el mismo momento de su conversión al Señor en Hechos 9:16, ¿qué expresó el Señor? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 20:21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo más adelante va a dar testimonio de que solo le esperaban prisiones, que solo le esperaban sufrimientos, pero luego Pablo va a decir, pero de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal de dar a conocer ¿qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su prisión y su muerte no eran un castigo, no eran un castigo de Dios. Su conciencia sana de la que tanto hablaba le daba testimonio de que él no estaba allí bajo una disciplina de Dios. No, él había explicado que Dios al que adopta por hijo lo disciplina. Pero él sabía que allí no había sino amor de Dios, bondad de Dios, piedad de Dios, consolación de Dios, fuerza y poder de Dios. Él era prisionero de Jesús. Él no sentía vergüenza del Evangelio por el cual daba la vida. Miren sus palabras en el verso 12. ¿Cómo está animando a Timoteo? ¿Cómo está animando a su pastor? Por lo cual asimismo padezco esto, porque él ya ha explicado en los versos que veremos Dios mediante el próximo domingo, cómo él está preso es por el Evangelio. Y ahora dice, por lo cual asimismo padezco, por el Evangelio padezco esto, pero no me avergüenzo, Timoteo. En mí no hay temor, en mí no hay pena, Timoteo, porque es que yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No solo Pablo estaba convencido del mensaje, sino del final glorioso que tendría debido a ese mensaje que predicaba. Si él predicaba salvación perfecta, salvación perfecta, salvación perfecta. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, le dijo a los mismos romanos. Cuánto más se lo autopredicaba él, y esto ya había convencido a Pablo de que la muerte solo era un bien para él y que su salvación no estaba en las manos de él, ni de Nerón, ni de nadie. La salvación estaba en las manos de aquel a quien había creído. Y Pablo, hablando escatológicamente, dice, yo resucitaré con Cristo, yo resucitaré con él. ¿Tienes tú esa fe? Al menos una partecita de esa fe. ¿Estás plenamente convencido de que vale la pena sufrir por Jesucristo porque te espera la gloria? Bueno, pues entonces cobremos ánimo y valor y testifiquemos de Cristo. Pablo no se avergonzó del Evangelio. Vean Romanos, que ya lo leímos en la dirección de culto, 1:16. Porque no me avergüenzo, miren este hombre. Es como si él diera, es que yo me siento orgulloso. Es orgullo lo que siento del Evangelio, del mensaje de la cruz. Para muchos locura,
No me avergüenzo de la cruz, porque es que es poder de Dios. No para tener salud, no para tener casa, no para tener carro, no para tener la mejor esposa, los mejores hijos. No, el evangelio no es para eso, mi hermano. Si Dios lo quiere añadir, gloria a Dios. Y si nos quiere pasar toda la vida sufriendo por causa del evangelio, deficiencias en todas esas otras áreas. En todas esas otras áreas nosotros podemos llegar a ser fracasados, hermanos. Pero es que el propósito del evangelio es este, iglesia, es este. Fuimos comprados, Cristo murió, fuimos puestos aparte, hermanos, para ser salvados, hermanos. Salvados de la ira venidera, hermanos. Salvados de toda condenación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se brinda, se regala, se da por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, el que cree en Cristo, por la fe vivirá. Este es el Pablo, este es un pequeño esbozo de Pablo. Y aquel hombre que en prisión decía a Pablo, no, yo no me avergüenzo, porque es que yo sé quién he creído, y tú, Timoteo, haz lo mismo. Tú haz lo mismo, Timoteo. Y es una realidad, hermanos, que alguien pueda sentir vergüenza del Señor. Es una realidad, hermanos. Es tan real que vean lo que el mismo Señor advirtió en Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de eso le encanta hablar al mundo hoy, ¿o no? De adulterio, fornicación, inmoralidad sexual y todos los demás pecados, de eso le encanta hablar. El que se avergüence de pararlo, venga, usted es mi compañero de trabajo, yo lo quiero mucho, tenemos que estar juntos hasta que Dios lo quiera, pero por favor, cuando yo esté presente no me hable de esos temas. Yo soy cristiano. Con eso el Espíritu Santo te respalda y le sella la boca delante de ti. No se deleiten escuchándolos, no se deleiten riéndose por sus chistes de doble sentido, amada iglesia. No lo hagan, hermanos, no lo hagan. El Hijo del Hombre, porque si se avergonzara de decir, no, es que no voy a ir a esa reunión, es que es una celebración de la empresa y vamos a ir y van a llevar tantos cantantes y va a haber, es que yo no voy a ir, porque es que soy cristiano. No diga, no, es que tengo una vueltecita con la abuelita. No, eso es avergonzarse. No diga, es que no voy porque soy cristiano y esa no es una actividad para hijos de Dios. Allá no va a haber nada. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria, en el día del juicio de su Padre con los santos ángeles. Y tenemos que luchar, hermanos, tenemos que luchar contra el temor y la vergüenza. Eso es una realidad, hermanos. Por eso la exhortación de Pablo a punto de morir sigue vigente para nosotros. Cristiano, no te avergüences de que tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de universidad, sepan que eres cristiano. No, claritico, rapidito, déjales claro. Desde la entrevista, hermano, ya yo creo que preguntan, sí, soy cristiano. Y si te botan de un trabajo por cristiano, no por caer en un extremo legalista ni otro, sino porque realmente tú ves que las decisiones, que las órdenes son contrarias a la palabra de Dios. La Biblia te dice que el cristiano debe someterse a hacer caso primero ¿a quién? Al patrón, al jefe. Es que si me quedo sin trabajo, yo tengo que hacer ese tapado, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ayudar y apoyar esa doble contabilidad, yo tengo que hacer todo eso. No, hermanos. Respondió Pablo y los apóstoles dijeron, es necesario, o sea, es obligación del cristiano, es obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué pasa? Que hay cristianos cobardes. Es de verdad, hermanos, con mucho respeto lo digo, me los he encontrado. Son cobardes. Una vez dije algo y causó un poco de risa, yo lo voy a recordar. Hay cristianos que parecen agentes secretos. Oiga, se camuflan tan bien su cristianismo que ni siquiera en su casa, sus vecinos y demás familiares saben que es cristiano. Nada, no salen con una Biblia, nada. Eso se añaden a lo que sea con tal de que nadie diga.
No, no, hermanos. Cristiano, cobra valor y no te avergüences delante de nadie, no te avergüences de Jesucristo, sino siente orgullo, y si tienes que sufrir una burla, un desprecio, un rechazo por el evangelio, pues súfralo, sufrámoslo. Vamos a hacer una fiesta, por ejemplo, algo muy común, muy práctico en la vida práctica, en la vida cotidiana. Va a haber una fiesta, los 15 de mi sobrinita o de Julano de tal, los 15. Va a haber trago, va a haber baile, va a haber de todo. Mi hermano, usted sabe que yo soy cristiano, ¿sí? Usted me está invitando a los 15 de mi sobrinita. Yo voy. Estaré media hora contigo, pero me darás la oportunidad en esa media hora de decir que esa niña no es el ídolo. Que esos 15 años los está cumpliendo porque Dios en su providencia no la ha matado. Me darás permiso de predicar, y si no, que el arrocito con pollo se lo coma otro. O no, iglesia. O cambio mi cristiandad por un plato de arroz con pollo. No te avergüences, hermano. Con sabiduría, con equilibrio, sin ofender, evaluamos, oramos y vemos si me conviene ir. Si allá hay un espacio para dar testimonio de Cristo, iré un rato. Y apenas empieza la guapachanga, yo me voy. Pero ya oré y ya expliqué el evangelio. De resto, ¿qué tengo que ir a hacer allá? No somos pues los apartados. No somos los apartados. No, hermanos. Sufre si te toca por evangelio. Esto lo dice Pablo en la cuarta frase. Miren la cuarta frase. Si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. En lugar de avergonzarse, hermanos, sienta orgullo, y si tiene que pagar alguna clase de precio, hermanos, sufra por el evangelio. No se acomode, hermanos, no se acomoden a lo que ofrece el mundo, hermanos, no se acomoden a eso. Luchen contra eso, mis amados. Procuren la gloria de Cristo en todas las actividades de la vida. Hoy se nos recordaba que nosotros no somos llamados a adorar solamente a Dios 2 horas en el culto público el domingo. Toda nuestra vida, donde quiera que estemos, en todas nuestras actividades, nosotros fuimos salvados para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Nosotros somos adoradores 24/7 y adoramos a Dios cuando pago un precio por la gloria de Cristo. Eso es una maravillosa invitación. ¿Por qué? Porque solo para cristianos. ¿Qué hombre natural podría aceptar una invitación a sufrir? ¿Qué hombre? Ven, participa conmigo, Timoteo. Ven, únete a mí, únete. Vamos a sufrir aflicciones, vamos a sufrirlas por Cristo, por el que dio la vida por nosotros, porque el que verdaderamente sí sufrió por nosotros. Ven que eso es un orgullo, Timoteo. Es lo que Pablo le estaba queriendo ahí decir. Únanse conmigo y vengan a sufrir por el evangelio. Nadie lo aceptará. Y por eso el daño tan terrible que ha hecho el falso evangelio. El falso evangelio, el verdadero evangelio no es venga a Cristo y pare de sufrir, como dice el falso evangelio. No, el verdadero evangelio es venga a Cristo y aprenda a sufrir por lo que vale la pena sufrir. Venga a Cristo y aprenda a sufrir por lo que vale la pena sufrir. No sufra por andar en pecado, no sufra por ser malhechor, borracho, ladrón, maldiciente, fornicario, adúltero, un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, un mal ciudadano, un mal hermano. No, aprenda a sufrir por lo que Dios manda a sufrir. Sufra por amor a Dios, sufra por creer en Jesucristo, sufra por abandonar su pecado, sufra por amar la santidad, la verdad, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Sufra por ser honesto, sincero, sufra por lo que sufrieron los mártires como Pablo, sufra por amor a las almas perdidas, sufra por el evangelio. A eso es que nos llama el Señor, hermanos. Sufra por ser fiel a Jesucristo. Pero queremos vivir entre algodones, hermano, caminando en pétalos de rosas sin irlos a pisar. No, hermano, la vida cristiana no se desarrolla en un parque de diversiones, se desarrolla en un campo sangriento de batalla, mis hermanos. Tenemos, hermanos, que pagar un precio para poder ejemplarizar a Cristo en medio de este mundo caído, amados.
Tenemos que hacer un esfuerzo, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, en todas, hermanos. Sufrir por Cristo. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Amados, miren los consejos a los expatriados, a la diáspora de aquel siglo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os extrañara. No, sino, miren esto, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, ¿hay alguien aquí a quien realmente por el evangelio nadie haya despreciado, no le hayan dejado de hablar? No ha pasado nada de eso en tu vida. Yo no creo que aquí haya alguien así, pues que esté sanito, esté virgen. No, algo ha pasado, algo ha pasado. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga por segunda vez, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, miren esto, por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Hermanos, el evangelio es muy claro, hermanos. El evangelio es muy claro. Hay que pagar un precio, pero hay que pagarlo con gozo, con alegría, con gratitud. Iglesia, no solo se sufre por hacer el mal, no, también las almas piadosas sufren profundas aflicciones. Muchas veces la santa providencia de Dios para sus hijos será que pasemos por muchas aflicciones por ser fieles a Jesucristo, como lo hizo Pablo y los mártires de la historia. Entonces, sabiendo que las aflicciones no son solo para el pastor, sino para todo creyente, que no debemos avergonzarnos sino sentir orgullo, ¿cómo podemos asimilar estas aflicciones por el evangelio sin temor ni vergüenza? Bueno, Pablo nos da la respuesta, la última frase, parte final. Si no participa de las aflicciones por el evangelio, y aquí está, según el poder de Dios. En Timoteo verso 7, el verso anterior, ya le había dicho que el poder estaba en él. Su poder lo sostenía para soportar con amor, con autocontrol las burlas, las amenazas, la persecución que tendría que enfrentar. Hermanos, nosotros no podríamos, hermanos, no seríamos capaces. En nosotros no hay fuerza, no hay poder, no hay sabiduría para hablar de Cristo. No lo hay. Es un poder sobrenatural que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos afrontar una prueba, una aflicción, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Dios. Y lo que muchas veces ignoramos es que ese poder está disponible para nosotros. Ese poder ya está en nosotros. Sufrir con gozo, con alegría por el evangelio, aguantar todo con gozo por el evangelio según el poder de Dios. Hechos 5:41 nos da un ejemplo muy gráfico de lo que causa ese poder espiritual en el creyente. Dice, y ellos, o sea los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y el nombre es el de Jesucristo. O sea, ¿cómo va uno a sentir gozo porque le den una pela sin haber hecho nada malo? El evangelio es locura para los que se pierden, pero ellos salieron gozosos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese poder es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural que nos impulsa a obrar conforme a la voluntad de Dios, pero hay un misterio. Yo puedo retenerlo, frenarlo. Eso es un misterio. El poder está en mí, está disponible, pero es como si yo mismo fuera quien lo activo o lo apago. Si lo mantengo activado, yo no tendré vergüenza nunca de hablar de Cristo donde esté. Nunca, nunca. Nunca tendré. Mientras esté la oportunidad, ahí hablaré de Jesucristo. Incluso alcanzamos ya una dicha tan grande que, como decía ahora,
voy a tal parte o te acompaño, pero si me permiten hablar de Jesucristo, averíguate primero si puedo predicar. Vergüenza o temor no existe, no existe. Es el poder del Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos llenos, como dice 1 Corintios 6:19. Es por medio del Espíritu Santo. O ignorás que vuestro cuerpo es templo, casa, habitáculo del Espíritu Santo. Por donde nos movamos está ese poder en nosotros. Está ese poder obrando en nosotros. Siempre, siempre llenos del poder para predicar y para dar testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, y debemos de saber que no solo está disponible para ayudarnos a no sentir vergüenza o para hablar de Jesucristo, ni al pastor ni para la iglesia, no. Este poder está para ayudarnos a mortificar el pecado, ayudarnos a ser más santos, consolarnos, darnos fuerza en la aflicción. Su poder es el que nos sostiene para sufrir con paciencia, como Pablo en la prisión. Hay un poder sobrenatural en ti y debemos nosotros aprovecharlo para dar testimonio de Cristo. No hay más quien hable de Cristo si tú y yo no hablamos. No hay, no hay. A manera de conclusión, nosotros sabemos que estamos en un contexto dulce para el Evangelio, ¿sí? En nada se compara este tiempo con el tiempo del contexto de la carta. Estamos en un contexto muy dulce para predicar el Evangelio. Libertad de culto. No nos van a meter a la cárcel, ni nos van a matar por predicar a Jesucristo. Y esto hace, hermanos, que esta exhortación tenga mayor peso para nosotros. Esta exhortación nos reta a examinarnos cómo está nuestra gratitud y obediencia a Jesucristo. Una de las mayores enseñanzas de Cristo después de resucitar fue: vayan ustedes, yo ya me voy, ustedes, a predicar el Evangelio. Esta enmienda o este encargo es para todo cristiano. Y la razón es que todos hemos recibido el Espíritu Santo de poder. Todos hemos recibido el Espíritu Santo de poder. Y a todos nos fue dada la comisión de Marcos 16, 15 y 16. A todos nos fue dada a través de los discípulos. Alcanza a todos. Marcos 16. Y les dijo: id por todo el mundo. Los apóstoles no alcanzaban porque ellos murieron. Esto continúa siendo para nosotros. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como aplicación, mis amados hermanos, esta es una exhortación de peso. Debemos tomarla muy en serio. La vergüenza es una realidad en el cristianismo moderno. Es una realidad. Hay cristianos que pasan un mes, por no ir más allá, sin hablarle a una persona del camino al cielo. Un mes. Piensa tú en cuánto hace que no le hablas a una persona de Jesucristo. Piénsalo. Verbalmente, porque se ha pegado por ahí una forma que tenemos que rechazarla. No, es verdad que sí ayuda. No, es que predica con tu conducta. No, sí, está bien. Está bien. Pero ese no es el principio del Evangelio. El principio del Evangelio es: comparte, habla, predica, da testimonio de Él. Testifica de Cristo audiblemente. Testifica de Él audiblemente. Tenemos que esforzarnos de verdad, hermanos, para no avergonzarnos del Evangelio. Tenemos 1001 razón para avergonzarnos, sí, pero de nosotros mismos. De nosotros mismos es que debemos avergonzarnos, nunca de Jesucristo y de lo que hizo por nosotros en la cruz. Nos avergonzaríamos de aquel que en Hebreos 2:11 dice que Él, siendo Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades.
porque el que santifique y los que santifique es uno, todos, por lo cual no se avergüenza. Miren esto, Cristo, hermanos, Él no se avergonzó cuando vino a este mundo, y Él no se avergüenza allá en el cielo de llamarnos hermanos. ¿Te avergonzarías tú de Él? ¿Te avergonzarás tú de Él? Otros necesitan escuchar el evangelio de nosotros. Solo los cristianos lo tenemos. Solo los cristianos lo tenemos. Esforcémonos un poquito más por dar testimonio de aquel que dio su vida para salvarnos. Y si en algún momento nos toca, lo repito, volver a sufrir una burla, un rechazo, una acusación, un maltrato por ser cristianos, el poder de Dios nos sostendrá y lo haremos con gozo. Pero sobre todo, tengamos presente una razón más para no avergonzarnos. Si nos toca sufrir, las aflicciones para nosotros son temporales. El mismo apóstol dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la dicha venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones para el creyente no tienen nada que compararse con la gloria que nos espera. Así que predica el evangelio. Pero también recuerda que hay un falso evangelio que ofrece felicidad. El verdadero evangelio asegura aflicciones. Ten presente eso. Ten presente que los cristianos no hemos sido llamados a una vida convencional. No fuimos llamados a buscar los mismos principios que la sociedad incrédula busca. No, fuimos llamados a una vida no convencional. Fuimos llamados a una vida que incluya aflicciones, penas, tormentos y sufrimientos por causa de Cristo. No tengas temor ni te avergüences. Dios nos dará la aflicción por el evangelio, pero podemos estar seguros que nuestro buen Padre nos dará también el poder para soportar la aflicción. No hay honor más grande que sufrir por ser fiel a Jesucristo. Esto lo dijo el Señor en la bienaventuranza, el Sermón del Monte, Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos pues, amados hermanos, a dar un poquito más por el evangelio. Encendamos el fuego en oración, luchemos contra nosotros mismos. El peor enemigo, el peor estorbo para predicar el evangelio somos nosotros mismos, que no entendemos que ya está el poder y el mensaje en nosotros y que ninguno nos pertenece. Cobremos valor, sintamos orgullo por Jesucristo y no nos avergoncemos de aquel que no se avergonzó de nosotros. No nos avergoncemos de Cristo. A los amigos, amigo, tú necesitas creer lo que has escuchado. Amigo, para ser salvo de la ira de Dios en un lugar llamado tradicionalmente infierno, que es ilustrado como un enorme horno de fuego que nunca se apaga, tú debes creer el evangelio. Tú debes empezar por creer que tú eres un pecador, que has quebrantado los mandamientos de Dios, has quebrantado la ley de Dios. Dios es santo y justo y Él castigará tus pecados en ti mismo condenándote. Pero hay una solución perfecta, amigo querido. Hubo uno que murió para pagarle a Dios por nuestras culpas. Pero tú eres responsable de creerlo, aceptarlo y ahora vivirlo. Su palabra es demasiado clara. En pasajes como San Juan 3:16, amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, creer implica conocerlo y luego obedecerlo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te irás tú al infierno sabiendo que Cristo te ofrece solo por creer en Él la dicha eterna? Amigo, ven a Cristo y serás salvo de toda clase de condenación. Amada iglesia, inclinen su rostro, por favor, y hagamos una breve oración. Padre amado, gracias te damos por tu santa palabra, gracias por el evangelio, gracias por dejarnos ejemplos tan claros de hombres que realmente lo entendieron y por eso lo vivieron con tal pasión en medio del sufrimiento. Ellos entendieron que es que no hay otro mensaje dado por el cielo
por el cual las almas de los pecadores puedan ser rescatadas y llevadas al cielo. Que contarles las buenas nuevas de Jesucristo, muriendo en una cruz para pagarte a ti por ellos. Señor, aviva el fuego en esta iglesia. Hoy es para nosotros el llamado a no avergonzarnos, a aprovechar cada situación que se nos presente, a aprovechar toda oportunidad como una cita tuya para hablar de Jesucristo. No tenemos que lanzarnos todos a las calles, no. No tenemos que esperar que otro lo haga o me invite a evangelizar, no. Hoy somos cada uno pregoneros de Jesucristo. Y si cada uno de 100 personas que pueden haber aquí, o quizás más, le predicamos en la semana a uno solo padre, serán 100 personas evangelizadas a lo largo de la semana. En un mes 400. ¿Cómo multiplicaremos el evangelio? Danos pues entender que esto es responsabilidad de cada uno, que cada uno está lleno del Espíritu Santo, tiene el evangelio de Cristo en su corazón. Señor, avívanos y avergüénzanos, no de predicar, sino si dejamos pasar una oportunidad y no predicamos al vecino, al familiar, al amigo, al compañero. Cuando estemos por ahí en un lugar donde sea propicio, también debemos ser prudentes muchas veces. No predicarle a un borracho, a un drogadito, no predicarle a una persona que va a la carrera, sino que tú nos concedes por tu gracia poner calma en esas personas para que nos escuchen. Señor, cada uno de nosotros somos testigos de Jesucristo, heraldos de Jesucristo. Y si lo hacemos con 2 personas a la semana, serán 200 almas evangelizadas semanalmente. Bendice la iglesia y danos estrategias y danos sabiduría para entender que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, de su Espíritu Santo, está disponible para nosotros. Bendice pues esta iglesia para que cobre mucho ánimo en esta área tan importante, sienta orgullo por Jesucristo, también por el apóstol Pablo, porque al que se le da honra, se le debe honra, se honra, y que nosotros no nos avergoncemos del evangelio, de pararnos, Señor, a hablar de Cristo. Qué honor tan grande, qué privilegio tan grande ser obreros del cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.